Buenas noches, mis hermanos. Muchos de ustedes me conocen como el hermano Mel. Me llamo Melchor, pero desde que llegué a Red me quité el chor y nada más se quedó el Mel. Y fíjense, estoy viendo a mi hermano porque el domingo me compartía que tengo un tocayo aquí en la iglesia. Entonces, tocayo, aquí estamos también, gracias a Dios. Como decía el canto, hermanos, decía el canto, aquí estoy, pues aquí estoy. Nuestro pastor tuvo a bien invitarme a compartir con ustedes la palabra, así que les pido que, levantando nuestra Biblia con la mano derecha, si es posible, hagamos nuestra declaración de fe. Dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Estamos en esta dinámica de estudiar la carta del apóstol Pablo a los filipenses y estamos continuando, hermanos. Me llevé un pequeño susto porque cuando me enviaron el sermón para darle un vistazo decía 28 de agosto y me di cuenta a las 7 de la noche, entonces hablé urgentemente a la oficina para ver si era correcto y me dijeron sí es el sermón. Entonces ya respiré tranquilo y dije, bueno, pues vamos a hablar de este pasaje, hermanos, continuando, decía yo, con la carta a los filipenses. Dice el título: la poderosa dinámica de conocer a Cristo, y el texto, el pasaje a tratar es Filipenses 3, versos 8 al 10, lo podemos leer ahí en pantalla, en su Biblia, como usted guste, pero vamos a leerlo todos juntos. Dice así Filipenses 3, del 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos, que esta palabra fluya en nuestras vidas, Señor, lo que tú tengas para nosotros, enseñanza, exhortación, disciplina, lo que tú tengas, Señor. Permite que estas palabras penetren a lo profundo de nuestro corazón y podamos tomarlas por enseñanza para nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, en el amor y en la fe de Cristo Jesús. Amén. Decíamos, hermanos, que estamos continuando con esta reflexión sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y permítame comenzar de esta manera, hermano. Conocer a Cristo en el pensamiento de Pablo es la más grande experiencia que un humano puede tener, ¿no es así? Cualquiera de nosotros que acudimos a una comunidad de fe, cualquiera de nosotros que ostentamos esa maravillosa identidad de ser hijos del Rey, podemos decir que la más grande experiencia que tenemos en la vida es conocer a Cristo Jesús. No se trata de saber cosas de Él, datos biográficos, históricos. No se trata solo de asistir a una iglesia, a una comunidad de fe donde se proclama el Evangelio. Se trata de una experiencia espiritual, hermanos, y esta experiencia espiritual es difícil de describir. Consiste en caminar con Él por medio de una experiencia diaria de oración, lectura de la Biblia, congregación, compartir vida, etcétera. Eso es, hermanos, como meterlo en todas las áreas de nuestra vida. Debiera ser algo obligatorio, algo que surja de nuestro corazón, introducir al Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Pablo dice que por esta experiencia él es capaz de dejar cualquier riqueza de la vida. También nos ayuda a entender algunas experiencias en las que podemos conocer a nuestro Señor. Así que vamos a reflexionar en estas ideas, hermanos. Primera de ellas, conociéndole por medio de su gracia. Podemos recordar algo muy básico, hermanos. Gracia y misericordia son asuntos contrarios. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, y gracia es cuando Dios nos da aquello que no merecemos. Son aspectos que se contraponen, gracia y misericordia. En este punto podemos decir: dime en quién confías y te diré quién eres.
Los que confían en el dinero se hacen esclavos de la materia, ¿no es cierto? Muchos dirán que no es cierto, pero muchas de las ocasiones cuando confiamos en el dinero, las cosas se van dando y como una bola de nieve va creciendo a tal grado que nos, permítanme la palabra, nos apachurra literalmente nos apachurra y entonces no podemos salir de ello porque nos hacemos esclavos de la materia. Por otro lado, quienes confían en la religión se convierten en fanáticos, o lo que es lo mismo, en esclavos de las tradiciones y de los rituales. Pablo reconoce que en su tiempo existían personas que fundamentaban su vida en la raza y en la religión, y él mismo, recordemos, había sido uno de ellos. Fariseo de fariseos se autodenominaba, ¿no es cierto? Él mismo había sido uno de ellos, pero ahora había aprendido a confiar en la pura gracia de Dios. Antes les había dicho, si ustedes tienen de qué confiar en la carne, yo más. Pero ahora les habla de un nuevo fundamento, una nueva plataforma para vivir, una nueva forma de gestionar su vida. Es diferente lo que era antes Pablo, Saulo de Tarso, con lo que es ahora y lo que manifiesta a través de este testimonio maravilloso. En esta parte, mis hermanos, Pablo utiliza un lenguaje propio del derecho penal. Digamos que está hablando de la salvación como un acto de justicia divina. Pongamos las cosas claras. Los acusados somos nosotros. Usted, yo, todos nosotros en conjunto. El acusador es el mismo Satanás. El juez supremo es Dios. Los del jurado pueden ser todos los seres humanos que nos observan y dan fe de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de ser, de cómo nos comportamos cuando estuvimos vivos y en este mundo. Podemos defendernos hablando de nuestras buenas obras, de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestro abolengo, de lo que practicamos y que fuimos muy sinceros, de lo que somos en cada una de las cosas que desarrollamos, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos hacer algo mejor aún, mis hermanos, dejar al abogado defensor que intervenga y que él nos salve. Pablo se define a sí mismo como uno que se ha acogido a la justicia que viene por la fe en Cristo. Lo acabamos de leer. Es triste, pero mucha gente insiste en buscar la justicia de las obras sin saber que fracasará rotundamente. No importa, hermanos, lo bueno que hayamos sido, no importa lo justos, los misericordiosos, lo dadivosos, lo piadosos, si no nos acogemos a la gracia de Dios, si no nos acogemos a esta gracia divina, estamos perdidos. El pastor aquí habla de una historia, un guía de alpinismo fue contratado allá en Suiza por un conjunto de americanos que querían ascender a la cumbre. Estos hombres no estaban preparados para ello, no llevaban el equipo necesario y lo sabían. Es más, el instructor les había dicho, efectivamente no traen el equipamiento adecuado. Sin embargo, se dieron a la tarea de escalar esta cumbre. Los norteamericanos, estos hombres, iban jugando irresponsablemente, no respetando las condiciones de seguridad, ni las normas establecidas para el ascenso, ni las indicaciones, mucho menos las indicaciones de este instructor. Y no tardó mucho en ocurrir la tragedia. Sufrieron un accidente y cayeron. El guía hizo un esfuerzo sobrehumano, le sostuvo por algún tiempo sujetando con sus manos la soga, pero después de largos minutos se fueron deslizando y cayendo de la montaña. El problema se hizo internacional, hermanos, un asunto de prensa internacional en donde el instructor fue acusado de homicidio imprudencial. En el juicio, este guía de alpinismo estaba sentado en el banquillo de los acusados y pretendían condenarle por este delito, homicidio imprudencial. En el último momento del juicio, cuando se le pidió al acusado su último alegato en su defensa, dijo: ellos se empeñaban en jugar y en no cumplir con las reglas de seguridad. A pesar de que se los repetía yo una y otra vez. Además de todo,
Se hizo un momento de silencio. El hombre se quitó los vendajes de las manos y las mostró en aquel sitio. Mostró los surcos que la soga había hecho en la carne hasta llegarle a los huesos, y aún con un poco de sangre dijo: miren mis manos, les aseguro que hice todo lo posible, hice todo lo que pude. Su testimonio fue tan contundente, mis hermanos, que fue declarado inocente. Mis hermanos queridos, el Señor Jesús puede mostrarnos sus manos y decirnos: ya hice todo lo que necesitas para ser feliz, para ser dichoso, para vivir a plenitud, para ser salvo. No tenemos por qué andar confiando en otras cosas. Abolengo, historia, tradición, lo que hayamos sido, decíamos hace unos momentos, buenos, piadosos, justos, honestos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos acogemos a la gracia de Dios, estamos perdidos. Así que vivamos la poderosa dinámica de la gracia. Pero también, hermanos, podemos conocerle por medio de nuestra entrega, conociéndole por medio de nuestra entrega. Pablo sabía que el Señor había dado su vida por nosotros y no hacía falta que nadie más muriera por darnos salvación. Sin embargo, en este pasaje, como en otros, nos habla de participar en sus padecimientos. Esto no significa que su sacrificio no haya sido suficiente, pero sí significa que ser salvo es un asunto de entrega. Tiene que ver con darnos a Él como Él se dio a nosotros. Si vamos a tener victoria en la vida, ha de ser porque nos entregamos verdaderamente. Podemos decir: dime cuánto te entregas y te diré qué tan feliz eres. Pablo tenía un anhelo que inundaba su vida y le daba sentido: conocer a Cristo y el poder de su resurrección. La pregunta es, hermanos, ¿ese es nuestro anhelo también? ¿Podemos conocerle por medio de nuestra entrega? ¿Anhelamos entregarnos al Señor? ¿O estamos hablando de situaciones vanas en donde pues nos entregamos al Señor en el culto de domingo o en el culto de miércoles y los demás días permanecemos de incógnito? Yo les digo a mis hermanos en la clase de Venir y Ver, o ahora en Camino de Emaús, que a veces nos enfundamos en un traje de superhéroe. ¿Sí? Nos enfundamos en el traje de superhéroe y asistimos a la iglesia y cantamos, levantamos la mano, alabamos al Señor, pero termina y nos lo quitamos. Me da mucha risa el asunto aquel de Superman, ¿no? Que con solo quitarse los lentes ya no lo conocemos. Nos volvemos incógnitos. Es inconcebible, ¿verdad? Que nos ponemos los lentes, Clark Kent, y nos lo quitamos, Superman. Pero nosotros, cuando estamos aquí en la iglesia, cuando estamos en la comunidad de fe y aparentamos una entrega al Señor, únicamente estamos viviendo una utopía. Nos estamos poniendo un disfraz en donde manifestamos una entrega al Señor, pero solamente en la intimidad del hogar con la familia. Quedamos desnudos al saber que ellos son nuestros jueces más implacables, de saber si realmente somos congruentes con esto que estamos manejando, hermanos. Para conocer al Señor por medio de nuestra entrega debe ser genuina. Hermanos, ¿es anhelo nuestro entregarnos al Señor de una manera total y completa? Esa es la pregunta. Preguntémonos, hermanos, ¿cuáles son nuestras metas? La verdad, es cierto, no deberíamos vivir sin metas claras en nuestra vida, pero preguntémonos también, ¿para eso sirve la vida? ¿Para ponernos metas y lograrlas? Una casa, luego una más grande, luego una casa para rentar y vivirla en nuestra vejez, un coche, luego uno más nuevo y más lujoso, una carrera, luego un mejor trabajo y luego más y más y más y más. ¿Y hasta cuándo? Como dice Eclesiastés, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Mis hermanos, la filosofía materialista del día de hoy nos impulsa a convertirnos en alcanzadores de meta. Alcanzadores de metas,
Pero en el pasaje que ahora estudiamos se nos habla de algo muy importante, mucho más allá de las metas, mucho más trascendente. Nos habla de saber cuál es nuestro anhelo de vida. Dicho de otra manera, ¿a qué le tiras cuando te pones metas? ¿Un sueldo más grande? ¿Eso es todo? ¿Comer y vestir mejor? ¿Eso es todo? Los seres humanos necesitamos un anhelo superior, un propósito de vida integral, una razón de ser. Y Pablo nos propone algo concreto: conocer a Cristo y ser como Él, entregándonos por completo. Si no tenemos un anhelo así, nuestras metas serán exactamente iguales a los de cualquier mortal sin fe, sin esperanza, sin eternidad. Si la vida fuera todo lo que hay, podríamos conformarnos con las metas. Pero si sabemos que hay un Dios y un plan glorioso para la vida, entonces debemos entregarnos al Señor, y esto debe ser el eje al que se sujetan todas nuestras otras metas. Déjenme platicarles algo, hermanos. Antes de eso les quiero decir que mi esposa y yo somos líderes del grupo de matrimonios, y hasta me sirve de promocional, hermanos, para nuestras actividades mensuales y nuestro retiro que está muy próximo, y nuestro taller para padres de este próximo sábado. Decía yo que mi esposa, junto conmigo y un equipo precioso de matrimonios que colaboran juntamente con nosotros, durante las reuniones mensuales y aún en el próximo retiro de matrimonios, estamos desarrollando temas que tienen que ver con la edificación de un matrimonio sólido. Y para ello nos hemos dado a la tarea de preparar estos temas haciendo una analogía con respecto de la buena construcción de una casa. Eso es lo que estamos haciendo, y estamos tratando, hermanos, de conjuntar todos esos elementos, todos esos temas, para que el año próximo podamos editar un libro del grupo de matrimonios Oreb. ¿Por qué les digo esto, hermanos? En el mes pasado, estamos ya en septiembre, ¿verdad? En el mes de agosto hablamos de cómo invertir bien. Recuerden que estábamos haciendo una analogía, matrimonio sólido, casa bien edificada, y estábamos haciendo una analogía de cómo invertir bien. Y para ello hicimos un acróstico con la palabra costo, y es precisamente que al llegar a la segunda O de costo, C-O-S-T-O, en la segunda O, nos encontramos con esta frase, mis hermanos: ofrenda tu vida entera. Dice Pablo a los Gálatas: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así lo dice en la versión de la Biblia de las Américas. Esto se aplicó o se aplica a la vida matrimonial, pero indudablemente, hermanos, que también nos atañe como cristianos comprometidos. Hermanos, seamos claros: en la actualidad los medios de comunicación generan contenidos que se difunden de una manera que podemos llamar hasta perversa, ¿no es cierto? La podemos calificar como una metodología perversa, y propicia que el público acepte como válidos aquellos conceptos, aquellos estereotipos generados por modelos preestablecidos, considerándolos adecuados e incorporándolos a su sistema de vida, ¿no es cierto? Si no me lo quieren creer, oiga las canciones, vea los programas, lea algunos libros. Decían mis hermanos expositores en la reunión pasada que hay una canción que dice: pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. Yo no te pongo condición. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¿Sí la conocen? ¿Sí? No la cantamos. Pero así dice, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que estos estereotipos que se generan, estos modos de ver la vida, se vuelven en normales, y los cantamos y no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que para una entrega total debemos esperar un desenlace de sufrimiento y de dolor? Yo creo que no. El apóstol testifica categóricamente lo que para él significa ofrendar su vida entera al Señor. Entonces nos surge una pregunta, mis hermanos: ¿en una entrega por amor se sufre? ¿Qué dicen ustedes? ¿En una entrega por amor se sufre? Si consideramos que entregar la vida al Señor
puede ocasionar aflicciones, la respuesta es un sí rotundo, un sí rotundo. Sin embargo, hermanos, el Señor nos ofrece una garantía extraordinaria para mantener nuestra confianza en Él. Dice Juan 16:33, palabras del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También Pablo, dirigiéndose a los de Corinto, les dice, entre otras cosas, que el amor es sufrido, ¿no es cierto? Dice que todo lo sufre. Eso lo vemos en 1 Corintios 13, versos 4 y 7. También, hermanos, Jesús mismo padeció enormemente al entregar su vida por amor a nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos refiriéndonos al amor, a la entrega, en términos de un concepto superior, ubicado en una dimensión espiritual que, humanamente hablando, resultaría imposible de explicar. Hablamos de un amor sacrificial y razonado, donde el sufrimiento como tal no es el desenlace, hermanos, sino una parte del proceso que nos lleva a perfeccionar nuestra entrega por amor. Es cierto, podemos padecer, podemos sufrir, podemos pasar malos momentos, pero esa entrega trasciende todo aquello, hermanos, y debemos considerar que el final que tenemos es un final feliz y glorioso. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos hablando de una entrega, hermanos, estamos hablando de una entrega para conocer al Señor, una entrega total, una entrega genuina que nos ayuda a conocer al Señor. El título de esta predicación es La poderosa dinámica de conocer a Cristo. Si hemos de conocerlo, debemos entregarnos genuinamente al Señor, de una manera total y absoluta a Dios. Ofrendar la vida entera implica no escatimar. Nuestra entrega a Dios debe ser total, hermanos. Especular como aquellos comerciantes acaparadores que, como dicen por ahí, no sueltan prenda, no es entrega, no es entrega. Es un acto de conveniencia propia. Aquellos especuladores, acaparadores, no desarrollan esta dinámica de entrega, simplemente están viendo por su propia conveniencia. Nosotros, hermanos, que estamos dispuestos a entregarle a Dios como demostración de un amor auténtico. No podemos quedarnos encasillados en clichés o en estereotipos. Debemos ofrendar la vida entera en un sacrificio y entrega total. No como la de la canción, sea por bien o sea por mal, no. Sabemos que esta entrega total nos depara bienestar, beneficio y bendición por toda la eternidad. ¿Recuerdan ustedes el cuento de Pinocho? Él quería ser un niño de verdad y solo consiguió convertirse casi en un burro por haber caído en la tentación y en la mentira, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando en una travesía heroica se lanza a rescatar a su creador, da su vida en la aventura. Entonces le es dado resucitar y ser un niño de verdad. La enseñanza es correcta. Solo mediante la entrega de la vida se puede vivir a plenitud. Algunos seres humanos viven en derrota. Así que si me preguntan, ¿qué te falta? ¿Qué me falta? Podemos responder: faltas tú, falto yo. Entrégate con ganas y vive a plenitud. Vivamos la poderosa dinámica de la entrega. El pastor nos deja una asignatura, mis hermanos. Debemos reflexionar en ellas. Dice la tarea: reflexiona y describe la gracia en tus propias palabras. ¿Cómo podríamos definir la gracia? ¿De qué manera podríamos explicar con nuestras propias palabras la gracia? Piensa y responde. ¿Cómo ha afectado la gracia de Dios a tu vida? Yo les pido, hermanos, que reflexionemos seriamente en estas asignaturas. Reflexiona y describe la gracia en tus propias palabras. Piensa y responde cómo ha afectado la gracia de Dios a tu vida. Evalúate. ¿Hay algo que debas entregarle aún a Dios? Comparte tu idea de la gracia con alguien que no la conozca
Es importantísimo, hermanos, que reflexionemos bien seriamente en estas preguntas. Como cuando cantamos, yo les digo a mis hermanos, cuando cantamos y pasamos por la letra y no nos damos cuenta de lo que dijo, no estamos cantando. Ahí ustedes disculpen, pero hay un video que anda circulando por ahí de 2 loritos que cantan himnos. No sé si lo hayan visto, ¿verdad? Hasta dice uno de los loritos, otra vez, y empiezan a cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi Jesús. Cuando nosotros vemos estas preguntas con seriedad, debemos reflexionar en ellas y decir exactamente lo que significan para nosotros. Reflexionar y describir la gracia en nuestras propias palabras. ¿Qué sucede con nosotros cuando Dios derrama gracia abundante en nuestra vida, hermanos? ¿Nos pasa desapercibido? ¿Lo entendemos como una cosa normal? ¿No lo comprendemos como un milagro de Dios en nuestra vida? Importantísimo que nosotros reflexionemos en ello y lo describamos realmente en nuestras propias palabras, la grandiosa y maravillosa gracia de Dios derramada en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos afecta, hermanos? Nos hace mejores personas, nos hace mejores cristianos, nos hace mejores esposos, nos hace mejores hijos suyos. En estos términos de establecer la poderosa dinámica de conocer a Cristo, debemos de manifestar una entrega total, manifestando también la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas y reconociendo el propósito de Dios para ello. Debemos evaluarnos, hermanos. ¿Hay algo que debas entregarle aún a Dios? ¿Hay algo que debemos entregarle aún a Dios? Yo estoy seguro que sí. Volviendo a estos temas de matrimonios, en la reunión anterior a la de agosto, que fue la de julio, una de nuestras hermanas decía, ¿verdad?, que a veces no nos atrevemos a vernos de cuerpo completo. Solo tenemos la valentía para sacar el espejito y ver cómo está el rostro, ¿verdad?, las cejas, los ojos, la boca bien pintada. Pero nos da miedo vernos de cuerpo completo, nos da miedo analizarnos y evaluarnos de cuerpo completo. Debemos evaluarnos, hermanos, por completo. ¿Hay algo que debe entregarle aún a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que cada uno tenemos cosas de que arrepentirnos. Yo creo que cada uno tenemos cosas de las cuales ponernos a cuentas con el Señor. Hacer diariamente un corte de caja y decir, Señor, hoy te fallé, pero mañana derrama gracia abundante en mi vida. Es lo que quiero de ti, Señor. Hazlo efectivo en mi vida. Y el Señor es un Dios de misericordia. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, en esos términos podemos estar confiados, lo que decíamos antes, ¿verdad? Tener una garantía extraordinaria para tener nuestra confianza en Él, porque Él derrama misericordia y gracia día con día en nuestra vida. Y la última, hermanos, comparte tu idea de la gracia con alguien que no la conozca. Hermanos, si nosotros estamos disfrutando, si nosotros estamos gozando de esa gracia, es importantísimo que lo manifestemos. ¿Recuerden el cuento de Pinocho? Recuerden el cuento de Pinocho. Él tuvo que morir para resucitar a una nueva vida y ser un niño real de carne y hueso. Nosotros debemos vivir la poderosa dinámica de la entrega. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque podemos reflexionar en tu palabra. Señor, podemos tomarla y aplicarla a nuestra vida, sabiendo, Señor, que son palabras útiles, palabras de bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos que todo esto, Señor, que hemos compartido, que tú has hablado a nuestra vida, sea de beneficio, de bendición. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros reconozca tu gracia. Reconozca, Señor, que tal vez tenemos cosas por entregarte a ti, Señor, que estamos escatimándote cosas cuando deberíamos hacer una entrega total de nuestra vida a ti, Señor, para confiadamente vivir y tener un final feliz en esta aventura de la vida. Señor, te pido que tú nos bendigas, que si hay aquí algún hermano o hermana, Señor, que quiera transitar por este nuevo camino, Señor, de reconocer tu gracia y de manifestar una entrega total a ti, lo hagamos con toda libertad, Señor, sabiendo que tu voluntad es lo mejor para nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos que esta palabra quede anidada en lo profundo de nuestro corazón para ponerla por obra en nuestra vida diaria. Te damos las gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.